La Corte protege derechos de un niño y dos niñas a quienes se les negó el registro extemporáneo del registro civil en Colombia. Entonces, esta es la decisión que yo vengo a comentarle. Esta sí es la decisión. La Corte Constitucional de Colombia protege derechos de un niño y dos niñas a quienes se les negó el registro extemporáneo del registro civil en Colombia. La Corte resaltó que la jurisprudencia ha reconocido que la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil para adelantar la inscripción extemporánea del nacimiento de los hijos de padre o madre colombianos con la declaración juramentada de testigos como alternativa a la presentación del registro civil de nacimiento apostillado constituye una vulneración de los derechos al debido proceso administrativo, a la nacionalidad y a la personalidad jurídica. Bogotá, 27 de agosto del 2025. No se requiere, entonces, es la conclusión, si algunos tienen dudas, no se requiere apostillar documentos, no se requiere, vuelvo a repetir. Si un funcionario a usted le pide que usted tiene que apostillar documentos, usted tiene que decirle no. Nos dijo que la Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia donde prohibía al registro civil, a la registraduría civil, pedir documentos apostillados. Solamente llevar dos testigos, simplemente con eso es suficiente sin necesidad de apostillar nada. Entonces, esa es una información muy importante que ustedes la deben saber. La sentencia es de fecha 27 de agosto del 2025, o sea, hoy es 30, hace 3 días. Esta información, esta sentencia, esta decisión está, como nosotros decimos vulgarmente, está calientica. Está calientica, aunque yo creo que por ahí hay una decisión de hace tiempo. Carolina, una madre en representación de Ana, Cristina y Andrea, presentó una tutela en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil luego de que la entidad se negara, escuche, se negara a realizar la inscripción extemporánea del registro de nacimiento de los niños. La accionante invocó el amparo con el fin de que se inicie el trámite de inscripción a través de la declaración juramentada de testigos, como alternativa a la presentación del registro civil apostillado. O sea, ella solicitó. Por eso es que siempre esos abogados, siempre esas partes que están dispuestas a litigar y a ir en contra de esas decisiones que no tienen razón, de esas decisiones de funcionarios que ponen obstáculos. Esta persona, yo felicito a estos ciudadanos que interponen estas acciones, porque si no estas acciones no se interponen, entonces nunca vamos a saber qué iba a decidir los tribunales, qué iba a decidir en este caso la Corte Constitucional. Posiblemente este amparo constitucional, si fue interpuesto en primera instancia, posiblemente se le haya negado a la persona, al accionante, pero a lo que va a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional revisa bien ese derecho y le concede a la parte ese derecho que le ha sido vulnerado y le reconoce que se debe tramitar el registro solamente con dos testigos, con presentación de testigos, sin necesidad de apostillamiento de actas y de nada más. La Sala Novena de Revisión, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo y los magistrados Juan Carlos Cortés González y Juan Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, amparó el derecho a la nacionalidad, a la personalidad jurídica y al debido proceso administrativo de los niños y ordenó a la registraduría que realice la inscripción extemporánea del registro civil de nacimiento de los niños. Recuerde que la apostilla a veces es un trámite, a veces un tanto engorroso. Entonces, yo pienso que a raíz de todo eso es que la Corte Constitucional dice, es un poco complicado, en este caso para los venezolanos, conseguir esa apostilla de manera inmediata, que de repente tengan que, no sé, un trámite que para todo el mundo no está disponible a la mano. Entonces la Corte Constitucional, conociendo la situación, dijo, no es necesario que estos ciudadanos que tienen cómo demostrar que son hijos de padres colombianos, no hay necesidad que estén apostillando ese documento. Meramente contraer dos testigos es suficiente. Lo anterior porque primero la nacionalidad es un derecho y se presenta como el vínculo jurídico que tienen los ciudadanos con el Estado. Segundo, limitar el acceso a este derecho se traduce en la imposibilidad de acceder a otro derecho, a otras garantías. Y tercero, en algunos casos la exigencia del registro civil de nacimiento apostillado es una carga desproporcionada e irrazonable para los solicitantes y un trámite un poco complicado. Y en cuarto, la posibilidad de iniciar el trámite a través de la declaración juramentada de testigos está contemplada por el ordenamiento jurídico vigente. Bueno, entonces aquí nos encontramos con otra cosa. Es que el ordenamiento jurídico lo permite, es que el ordenamiento jurídico lo dice. Lo que pasa es que estos funcionarios, que a veces le ponen obstáculos a la persona, pudieran sufrir de algo, de repente algún sentimiento encontrado.
con la persona que está haciendo el trámite, y entonces le quiere poner. Por eso yo siempre he dicho, siempre yo he pensado esto, para que una persona sea funcionario, que atienda seres humanos, debe hacer un curso, debe hacer un estudio, se debe saber escoger. Hay un principio que se llama el principio indiligendo. La institución que tenga funcionarios que no son competentes para desempeñar un cargo, esa institución o esa empresa, yo una vez demandé una empresa, óigase bien lo que le voy a decir, una vez demandé a una empresa de transporte porque los funcionarios que estaban allí, las personas, los empleados, en base al principio indiligendo, no eran aptos para desempeñar allí el cargo. Y entonces esa empresa, por culpa de esa mala elección de funcionarios, le causaron un daño y hasta la muerte, inclusive a un servidor, en este caso un cliente mío. Entonces, bueno, la empresa tiene que responder, porque esos funcionarios que estaban allí no fueron suficientemente capaces para que a mi cliente, a mi defendido, no se le causara ese daño. Entonces yo me agarré en ese caso del principio indiligendo. Igual digo yo, se puede aplicar en todas las empresas y en todas las instituciones del Estado. Si el Estado pone funcionarios que no cumplen con esos requisitos para estar allí, el Estado está cometiendo un error, inclusive está incumpliendo como Estado. Porque el Estado tiene que colocar en esos cargos personas idóneas, personas que tengan esa carisma para atender a la gente, para atender al público, para atender al ciudadano y atenderlo bien, atenderlo con buenas palabras, que no sea prepotente, que no sea grosero con el ciudadano. Y si el Estado, no me estoy refiriendo solamente a Colombia, me estoy refiriendo a todos los países, a Venezuela, Argentina, a España. Si el funcionario no es competente, es responsabilidad del Estado y se debe denunciar. ¿Para qué? Para que ese funcionario lo cambien de allí. Porque ese funcionario es patán, es grosero. Entonces, ¿pero quiénes somos los responsables de eso? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que buscar la manera de depurar las instituciones. Y también una empresa privada. Si usted va a una empresa privada y usted es maltratado, usted tiene que elegir, hacer su derecho a petición y reclamar ante el organismo que vela por el buen funcionamiento. Porque a un patrón le debe servir más bien que usted denuncie a ese funcionario que está allí, que usted reclame sus derechos. Entonces, la Corte reiteró que el trámite para las inscripciones temporáneas del registro civil de nacimiento se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico y establece que el funcionario registral podrá llevar a cabo este procedimiento bajo la declaración juramentada de que su nacimiento no sea inscrito ante la autoridad competente. El hecho debe probarse con el certificado de nacido vivo, expedido por el médico, enfermera o partera, o con las partidas religiosas expedidas por la Iglesia Católica u otros credos. En el caso de las personas que hayan nacido en otros países, estas deben presentar el registro civil de nacimiento expedido en el exterior debidamente apostillado y traducido. Eso es lo que se eliminó. No obstante, cuando no es posible acreditar el nacimiento con los documentos señalados, el solicitante o su representante legal, si aquel fuese menor de edad, debe presentar ante el funcionario del registro civil una solicitud por escrito en donde relacione su nombre completo, documentos de identidad, si lo tuviere, fecha y lugar de nacimiento, lugar de residencia, hechos que fundamenten la extemporaneidad del registro. Claro está que si una persona, entiendo acá lo que dice la Corte, tiene estos documentos, los tiene apostillados, pues tampoco hay ningún problema que se le haga el trámite. Pero si no los tiene apostillados, esa es la novedad, no lo requiere, no lo necesita. Eso porque yo me he encontrado muchas personas que me están pidiendo documentos que apostillados, que no. Esto de los testigos ha existido siempre. Esto ha existido siempre, porque yo recuerdo que muchas veces a mí me preguntaron y yo les dije, no, solamente con testigos usted puede hacer su trámite, usted no requiere apostillar documentos. Y bueno, esto lo está ratificando la Corte, a mí me parece que hay una sentencia anterior que también decía esto, no la tengo acá a la mano, pero una vez que la encuentre la voy a hacer comentarios a ustedes. Para la Corte está claro que en este caso el solicitante deberá acudir con al menos 2 testigos hábiles quienes presentarán declaración bajo juramento mediante la cual manifiesten haber presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento del solicitante. Me imagino que le preguntarán también quiénes son sus padres y en fin, toda aquella documentación que se tenga, pero no requiere apostillar. La Sala resaltó que la jurisprudencia ha reconocido que la negativa del Registraduría Nacional del Estado Civil para adelantar las inscripciones temporáneas del nacimiento de hijos de padres o madres colombianos con la declaración juramentada de testigos como alternativa a la presentación del registro civil de nacimiento apostillado, constituye una vulneración de los derechos al debido proceso administrativo. O sea, cuando solamente le exigen a la persona que tiene que ser apostillado, eso es una vulneración a los derechos. Sentencia T-282 del 2025. Magistrado ponente José Fernando Reyes Cuarta. La nacionalidad es una categoría
dogmática, con una doble connotación. Es un derecho fundamental, autónomo y un atributo de la personalidad. El artículo 96.1, ordinal 1, de la Constitución o de la Carta Política de Colombia estipula que los nacionales colombianos por nacimiento serán aquellos que nazcan dentro de los límites del territorio que cumplan con alguna de las siguientes condiciones. Primero, el padre o madre hayan sido naturales o nacionales colombianos. Segundo, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviera domiciliado en Colombia al momento de su nacimiento. La accionante madre de los niños interpuso tutela contra la Registraduría Nacional porque ésta se negó a inscribir los nacimientos sin el requisito del registro civil apostillado expedido en Venezuela. Ante la imposibilidad económica y técnica de obtener ese documento, solicitó que se le aceptara la declaración juramentada de testigos, prevista en la normativa colombiana como una vía alternativa. La Sala Novena de Revisión consideró que la negativa configuraba una violación de derechos fundamentales, especialmente en el caso de menores de edad, quienes gozan de protección reforzada en el marco del bloque de constitucionalidad, Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Porque la Corte reiteró que la nacionalidad es un derecho fundamental, autónomo y condición de posibilidad para ejercer otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, a la educación, derecho a la salud, derecho a la identidad. ¿Ve? Entonces de allí se derivan otros derechos. El artículo 96 de la Constitución, de la Carta Política de Colombia, de la Constitución Política, protege a los hijos de padres o madres colombianos, independientemente de si nacieron en el territorio o en el extranjero. La falta de registro impide el reconocimiento oficial de la existencia de los menores, dejándolos en una situación de indefensión jurídica. Esto contradice el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que exige que cada menor tenga identidad desde su nacimiento. La Registraduría, al exigir de manera irrazonable y desproporcionada la apostilla, desconoció los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la actuación administrativa. Además, incumplió el deber de facilitar trámites cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. La Corte sostuvo que exigir un documento apostillado en un país, la normativa permite el registro extemporáneo mediante declaración juramentada de testigos, lo cual la Registraduría omitió aplicar, incurriendo en desconocimiento de la propia ley. El principio del interés superior del niño, mira, acá está, obliga a flexibilizar requisitos cuando de ello depende su reconocimiento jurídico y su derecho a la nacionalidad. Se citan instrumentos internacionales de protección a la niñez y al derecho a la identidad, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, reforzando el carácter de derecho fundamental. Esta sentencia reafirma que el derecho a la nacionalidad es indisponible e irrenunciable y que el Estado colombiano debe evitar que la burocracia convierta a un niño, a una niña o a una adolescente en invisible jurídicamente. La Corte Constitucional de Colombia recuerda que los trámites administrativos no pueden erigirse en barreras que lesionen derechos fundamentales y menos cuando se trata de menores de edad en situación de vulnerabilidad. En conclusión, la decisión no solo protege a los 3 niños del caso concreto, sino que sienta un precedente con alcance nacional, obligando a la Registraduría a aplicar de manera efectiva y flexible los mecanismos alternativos de inscripción, garantizando así el acceso real y efectivo al derecho a la nacionalidad acá en Colombia. Que ese hijo tiene derecho a la nacionalidad colombiana, tiene derecho porque la Constitución así lo establece, la Carta Política de Colombia. Entonces, esta es nuestra idea, que ustedes participen también. Entonces, por eso les pregunto, y si nadie me hace preguntas, entonces yo voy a decir lo que decía un profesor. Entonces yo entendí que todos entendieron, pero la idea es que todos ustedes de alguna manera participen conmigo acá. Más adelante vamos a estar estudiando otras decisiones. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme y los espero en otra publicación, en otro contenido.